Bueno, en primera instancia se realizó la simulación en el programa Automation Studio usando la normativa IEC. Entonces, simple y llanamente se desea ver el sentido de giro del motor que cambie con respecto a las conexiones de los conmutadores y los pulsadores. Entonces, como se observa, este pulsador SF2 está sincronizado con este que también está nombrado de la misma manera, al igual que los dos de aquí. Entonces, hay un pulsador siempre normalmente abierto que está conectado con otro que está normalmente cerrado. Estos pulsadores están en paralelo con un interruptor. Estos interruptores son los que le van a mandar la energía a la bobina, que le mandará la señal a los contactores para que se activen y pues le llegue la alimentación al motor trifásico. Entonces, como se observa, el interruptor está conectado a una bobina que está conectada a este contactor. Por eso es que los tres tienen la misma denominación. Lo mismo en el otro lado. Entonces KF2 está conectado aquí, aquí y acá. Entonces esos tres van a indicar un sentido de giro y los otros tres van a indicar el otro sentido de giro. Entonces el pulsador de la izquierda que está normalmente abierto está conectado con el pulsador de la derecha que está normalmente cerrado para que no haya cortos y se mande alimentación en un solo sentido para que no estén los dos conmutadores conectados activados al mismo tiempo. Y pues lo último es el pulsador que está acá, SF1, que actúa como pulsador de emergencia. Entonces cuando se active va a dejar de mandarse alimentación a todo el circuito. Y pues las dos bombillas indicadoras que indican qué parte del circuito está activada, es decir, que hacia dónde está girando el motor. Entonces lo simulamos. Y como se observa cuando se comienza a simular, pues la línea trifásica alimenta, pero como aún no hemos presionado ningún pulsador, pues ninguno de los dos contactores se ha activado. Entonces al presionar cualquiera de SF2, se va a mandar la alimentación a KF1 y si desactivamos cualquiera de SF3 se va a ver la alimentación a KF2. Entonces por ejemplo presionamos aquí el SF2 normalmente abierto y vemos que el motor se alimenta la bobina KF1, se prende el LED y se activa el conmutador KF1. Entonces, para que empiece a alimentar el motor y empieza a girar en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si pues, se escucha, por ejemplo, aquí este SF2, como es el sentido que está activo, pues no va a pasar nada. Como vemos aquí, pues también el interruptor se cerró para que se alimente el circuito. Si llego a presionar cualquiera el SF3, entonces ahora va a girar en sentido antihorario, se activa el otro conmutador, se desactiva el primero, se prende aquí el LED y se alimenta ya esta bobina. Como vemos, entonces ahora esta parte izquierda ya se dejó de alimentar. Pues si presiono este, pues no va a pasar nada porque es el que está sincronizado. Si presiono aquí, entonces va a cambiar otra vez de sentido. Y ya lo último de esta simulación es pues que cuando se presiona el pulsador de emergencia se va a parar todo. Entonces como vemos ya no se está alimentando ninguna bobina, entonces eso desactiva los dos conmutadores. Y eso sería todo para esta simulación. Bueno, ahora en segunda instancia pues se realizó la misma simulación pero utilizando la normativa NEMA. Entonces ahora con la normativa NEMA lo único que realmente cambia con respecto a la IEC son la simbología de los diferentes aparatos, pero pues el proceso es el mismo y pues
la forma en que se trabaja pues es la misma, o sea, se va a observar el mismo sentido de giro y pues no va a afectar en nada al circuito que se use una u otra normativa, desde que todos los elementos sean de la misma rama y el archivo también se haya creado con esa normativa, pues no va a haber ningún cambio así importante, porque pues se va a activar de la misma manera. Entonces, como vemos acá, este pulsador normalmente abierto está conectado también a este y el interruptor acá está conectado con la bobina y está conectado acá con los conmutadores. Algo que sí es importante en la conexión NEMA es que, a diferencia de la conexión IEC, las bobinas no se dejan editar. Entonces, para, para tenerle la bobina con el interruptor, con el conmutador en la misma rama, o sea que todos tres estén ya conectados, se tiene que primero colocar la bobina y después los otros dos, porque si se hace lo contrario, entonces no se va a poder colocar todos tres en el mismo sistema, debido a que la bobina no, no representa como esa facilidad para modificar esas cosas. Porque se buscaron otros tipos de bobinas en la misma librería, pero ninguna se dejó editar. Entonces eso ya es cuestión del programa, pero pues como digo, al ver que esto no afecta al sistema, pues eh, vamos a ver cómo funciona. Entonces, digamos, vamos a presionar esta vez este acá y ya como se ve, se alimenta este lado, se alimenta, se prende, se activa el interruptor, se prende el bombillo, se alimenta la bobina, eso le manda la señal al conmutador y pues hace que se gire el motor, en este caso en sentido antihorario. Y si presiono este interruptor, pues no va a pasar nada, porque pues es el mismo que está, el mismo 2S2, entonces no va a pasar nada. Si presiono este interruptor, pues se cambia el sentido de giro, esta ahora va a andar en sentido horario. Se activa el interruptor, se prende la bombilla, se alimenta la bobina y se activa los conmutadores. Digamos, si presiono aquí, pues no va a pasar nada porque están sincronizados. Vuelvo a despicho, ahora cambia otra vez el sentido de giro y así sucesivamente. Y pues lo último ya sería el botón de para emergencia, que si lo presiono ya se va a dejar de funcionar todo el sistema. Como lo vemos, así lo siga presionando, ya no va a pasar nada. Y pues eso sería todo de la explicación de las dos simulaciones. Tener en cuenta ya las modificaciones internas de cada aparato, el voltaje que se esté alimentando y aquí ya lo de los RPMs o el torque que tenga el motor, pero pues eso ya es cuestión aparte que no es de interés para esta primera práctica.